predicaba, una persona que después de que tuvo una conversión traumática porque saltó de perseguir a los cristianos a ser perseguidos, en este caso por aquellos que no entendían el mensaje de Jesús. Y padeció, creo que uno de los hombres más fuertes en el Nuevo Testamento, padeció mucho por causa del Evangelio. Si bien todos los apóstoles de la Biblia, ninguno terminó bien, sino que sus días fueron bastante duros. Hechos 21:1-3 dice, esto lo dice Lucas, que es el narrador, el que escribió el libro de los Hechos. Lucas era médico. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos por rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había que descargar ahí. Es decir, tanto Lucas, Pablo y todos los discípulos de Jesús no iban en un viaje de placer. Mi padre me contaba que mi abuelo, todos los descendientes de italianos, cuando venían después de la Segunda Guerra Mundial, escapando de toda una crisis que vivía Europa, muchos venían trabajando, se pagaban el pasaje trabajando como tripulación. Algunos venían incluso como polizontes, escondidos, porque no tenían ni siquiera fuerzas para trabajar o tenían miedo a ser rechazados. Esto no ha cambiado, es decir, los inmigrantes, y vemos a veces en los noticieros, los inmigrantes que tienen que salir disparados a otros lugares muchas veces sufren lo que es el desarraigo, lo que es el dejar su tierra, sus pertenencias, y algunos salieron con lo que tenían puesto. Así que no era un viaje de placer donde Pablo tenía un camarote especial, sino que estaba bastante mal, y todos los que viajaban tampoco tenían alimentos de primera clase, así que comían lo que había. Dice ahí que el barco tuvo que desembarcar en un lugar, porque era un barco seguramente que llevaba mercadería, y así empieza este relato. Dice 5 y 6. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándolos todos con sus mujeres e hijos. Acá nos pinta el panorama que eran familias enteras que estaban en los barcos. Hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. El jueves leíamos un relato muy similar. Dos escenas, la playa y estar juntos llorando, ¿no? Decíamos, y esto es bueno siempre recalcarlo, que uno no va a la iglesia, sino que uno es iglesia. Ayer decía a los hermanos allá en la casa del pastor Aníbal que iglesia es uno. Tenemos un concepto de que iglesia es igual a un templo, un espacio, pero el espacio puede variar. Ahora, hasta hace poco fue una iglesia o un salón de reunión. Antes era un salón que se usaba para comercio, y vaya a saber ahora el dueño para qué lo va a destinar. Pero la iglesia sigue viva. Amén. Se puede mudar de espacio físico, pero sigue viva. En este caso, la motivación fue en una playa. A veces parece estar romántico, en una playa, la arena, el sol, Sucuntún, decía Donald, qué viejo que soy. Pero es decir, a uno mira como diciendo que Donald es un cantante de mi época. Vos te acordás, ¿no? La arena del bien. Bueno. Ahora, no estaban ahí, repito, no estaban ahí porque porque habían elegido ese tipo de vida, sino que fueron impulsados por las circunstancias. El 7 y el 9 dice, nosotros, dice Lucas, completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolomaida, y habiéndonos saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día.
Al otro día salió Pablo y los que con él fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, el mismo Felipe que se acuerdan que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, fue diácono, después pasó a ser evangelista. Era uno de los 7, posamos con él, y fíjense el versículo 9, y esto lo vamos a extender un poco. Dice que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Cuando se habla de doncellas eran chicas jóvenes, diríamos adolescentes hoy en día, que profetizaban, tenían ese don de profetizar. Acá me quiero detener y vamos a ver unos pasajes de la Biblia. Las mujeres profetas del Antiguo Testamento son muy especiales. María, por ejemplo, en el Éxodo, María fue la hermana ¿de quién? Moisés. ¿No vieron la novela? No. Ni la novela les hizo... Bueno, Moisés tenía 2 hermanos, Aarón y María. María, Éxodo 15-20, si quieren lo busquen, pero se los quiero dar como referencia, profetizó en un momento donde el pueblo salió liberado de la esclavitud de Egipto. Débora aparece en Jueces 4:4. Ahora vamos a leer el pasaje igual, 4:4, donde fue una mujer usada por Dios para profetizar. Hulda, que quizás ustedes dirán, nunca la escuché hablar, porque no es un nombre muy relevante como en el caso de Débora, aparece en Segunda de Reyes. Noadías, Enemías, Ana fue en el Evangelio de Lucas la que tuvo a Jesús bebé en sus brazos, profetizó. ¿Se acuerdan? Que le dijo a su mamá María que este niño iba a ser de exaltación para muchos y caída para otros. Es decir, ya de chico le estaba diciendo a María que su hijo le iba a causar problemas y que una espada le iba a atravesar el corazón. Duro, ¿no? Bueno, Éxodo 15:20. María, la profetisa hermana de Aarón, tomó el pandero, como hoy tomó Paola, el pandero, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danza. Interesante, ¿no? ¿Saben por qué? Porque estaban de fiesta, porque después de 400 años de cautiverio en una tierra que no les pertenecía, fueron liberados. Siempre la liberación produce, ¿qué? Alegría. Pero la buena liberación, ¿no? Como que no digan como en tango, Araca Victoria se fue mi mujer. Es decir, eso no es el sacarse de encima a alguien, no es una liberación. Pero sí, cuando tenemos un peso, una carga, ocurre en nosotros que muchas veces cantamos porque digo, bueno, estamos contentos por esto, por lo otro. La alegría es una motivación interna de lo que estamos viviendo. Para algunos la alegría es, por ejemplo, haber cobrado. El otro día me decía, no voy a dar nombre porque no está, decía, estoy contento porque cobré. Digo, vos tenés que estar contento todo el mes, porque hoy tienes plata y mañana no sabes si te la patinás, más vale que va a estar triste. Pero está contento porque uno, bueno, está bien, el fruto de su salario cobró. Pero hay cosas mucho más profundas que cobrar. A veces el estar bien, tener un techo, una casa, un abrigo, es también momento de contentamiento, ¿no? Amén. Sí, amén. Bien. Débora, la mujer, juez y valiente. Miren lo que dice. Gobernaba en aquellos tiempos, es decir, era una gobernadora de Israel, una mujer. ¿Saben que hoy en día, bueno, tuvimos una presidenta en Argentina, pero hoy en día es común el cargo de la mujer? Pero estamos hablando casi más de 3000 años atrás. El protagonismo de una mujer era algo muy extraordinario, porque era una sociedad patriarcal donde la mujer no cortaba ni pinchaba, y en ese momento sobresale Débora, una mujer profetisa, mujer de Lapidot. Acostumbraba a sentarse bajo la palmera Débora entre Ramat y Betel, es decir, dos lugares, 2 ciudades, en el nombre de Efraín, y sus hijos de Israel subían a ella a juicio, es decir, ella profetizaba y enjuiciaba. En Segunda de Reyes dice, entonces fueron
a la profetisa Hulda, acá ven que existe, mujer de Salum, hijo de Tisba, hijo de Archa, qué nombre, guarda de las investiduras, las cuales moraba en Jerusalén. Hulda era una mujer que en un momento de la historia, en el libro de Reyes, tuvo que también profetizar y tener un papel muy importante. Nehemías dice: acuérdense, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat. ¿Se acuerdan que Tobías y Sanbalat eran los enemigos de Nehemías? Cuando Nehemías empezó a reconstruir los muros, enseguida aparecieron ¿qué? Los enemigos. Siempre pasa en la vida. Usted le va bien y viene la envidia, vienen los ataques, vienen un montón de indirectas o directas que te pinchan el globo, que te dicen que no vas a llegar adelante. A Nehemías le decían eso, así que vas a levantar una pared que si un gato camina por arriba se va a caer. Miren la burla que tenían con respecto a la esperanza que este hombre estaba haciendo. A veces viene esa gente que nosotros le decimos mala onda, ¿no? Que seguida lo patea. Fue lo que conforme a estas cosas que hicieron también, acuérdate de Noadías, profetiza, Noadías. ¿Habéis escuchado alguna vez este nombre? La verdad. Yo tampoco. Noadías, profetiza de los otros profetas que procuraban infundir miedo. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Por último, Lucas, estaba Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Aser con S, no es que Aser del verbo, ¿no? De edad muy avanzada, es decir, que era una mujer anciana. Algunos calculan 80 años, 90 años. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. No, está mal esto, no es así, 70 años. Acá Reina Valera la copiaron mal. 70 años. 70 años. Y era viuda hacía 84 años. 84 años. ¿Vamos a sacar la cuenta? ¿Cuánto? 14. No se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No es que era una monja, entiéndame. Lo que pasa es que antes el templo, en el antiguo pacto, en Israel, era un lugar donde mucha gente, sobre todo las viudas, eran como albergadas por no tener un espacio. Era como una especie de albergue donde las personas carenciadas podían estar ahí. Entonces ella lo hacía por devoción, pero al mismo tiempo recibía un servicio de estar en un lugar. ¿Se entiende? Porque era grande el templo y porque estaba organizado de tal forma que las personas que no tenían posibilidad de decir, hoy una vida tiene una pensión, en esa época no existían las pensiones, entonces las que quedaban sin marido no tenían fuerza, sobre todo si eran mayores, de trabajar con sus manos, y el templo les proveía también provisiones, sacos de harina y cosas básicas para alimentarse. Pero a su vez era una mujer piadosa, estaba en el templo. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y de todo lo que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando habla del niño, habla de Jesús. Ana. Bueno, antes de avanzar, quiero redondear el término profético. La profeta o el profeta, hoy en día, para nosotros los cristianos, no es la persona que adivina el futuro. Por eso hay muchos falsos profetas que dicen cosas que a veces uno quiere escucharlas. El profeta, según Pedro, la palabra más profética está en la Biblia. Entonces, cuando uno habla la palabra de Dios, está profetizando. ¿Se entiende? Amén. Entonces, volvamos al caso de Felipe. Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. En el caso que vamos a ver ahora, Ágabo era un profeta que sí tuvo visión de lo que le iba a pasar a Pablo, porque también ocurre eso, ¿eh? A veces verdaderos profetas nos han dicho cosas que a nosotros quizás nos descolocó en el momento, pero se cumplió. Por eso decía Jesús que el árbol se conoce por los frutos. Es decir,
si se cumple en el tiempo lo que nos dicen es porque fue una profecía de parte de Dios, ¿no? Dice, permaneciendo nosotros así, dice Lucas, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, miren qué interesante, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así estarán los judíos en Jerusalén, los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Es decir, Ágabo no conocía a Pablo, pero al tomar el cinto percibió que el dueño de ese cinturón iba a ser ¿qué? Perseguido. Lo entregarán en las manos de los gentiles. Esto es un hecho extraordinario, o diríamos sobrenatural, que a veces Dios usa ciertas personas para prevenirnos, o para alertarnos, o para augurarnos algo que vamos a vivir. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Es decir, le dijeron a Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Pero ¿quién le decía? La gente que los quería. ¿Se acuerdan que los que estuvieron el jueves nombramos a muchas personas que eran discípulos de Pablo y que le dijeron, no vayas a ese lugar? El consejo era justo y coherente, porque si uno quiere a alguien, no le va a decir, no vayas por ese lugar porque te va a pasar algo, ¿no? Hoy hablabas vos de tu hijo, es decir, uno quiere lo mejor para el otro. Pero Pablo, como tenía una visión más allá del razonamiento humano, él tenía un propósito. Y cuando uno tiene un propósito, a veces los consejos, aunque son buenos, entre comillas, pueden ser un impedimento para que nosotros logremos nuestros objetivos. ¿Se acuerdan de que Pedro era discípulo, amigo de Jesús, pero le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén porque te van a matar? ¿Y Jesús qué le dijo? Gracias, amigo, porque tus consejos son buenos. No. Se enojó. Le dijo, apártate, Satanás, porque estás impidiendo que yo cumpla la obra de Dios. Entonces, esto está bueno porque nos enseña que a veces, aún los consejos que no son malos, pero que quizás no son en el momento oportuno para nuestras vidas. Tenemos que discernir. Dice Proverbios, hay aquellos que tienen palabras de adulación o lisonjería, dice el Proverbio. ¿Quién es el adulador? Aquel que siempre te dice, bárbaro, estás bien en el camino y es condescendiente con vos y te aprueba todo y te dice, te aplaude, pero en el fondo quiere quedar bien con vos, pero no te ayuda. Pero el verdadero amigo, dice el Proverbio, fieles son las heridas de aquel que ama. Es decir, el amigo a veces no es que lastima, pero lo que dice nos confronta. A veces se nos enojan con nosotros, porque decimos, mira, por acá la cosa y no, uno quiere escuchar cosas lindas, pero a veces, como un padre, una madre, un hijo, cuando sabe que está en peligro, por más que le duela y se retobe, le está diciendo la verdad. Son alertas. Tenemos que interpretar los alertas de hoy en día que muchas veces nos impide caminar. Me van siguiendo, ¿no? Amén. Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Miren qué palabra fuerte, ¿no? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, esto es por la respuesta de Ágabo, más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadir, si no pudimos convencerle a Pablo que no vaya a Jerusalén, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Quiero ser breve porque tenemos Santa Cena, pero ese hágase la voluntad encierra todas las respuestas de nuestra vida, aún la más profunda. Creo que al menos los que creemos, ¿no? Es decir, los que somos creyentes, tenemos que saber que el Padre Nuestro, donde dice hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, es la llave de toda felicidad. Porque a veces nosotros podemos pretender empezar o hacer cosas
que son buenas, pero que quizá no están dentro de la voluntad de Dios. Yo no sé por qué, porque no puedo cuestionar a Dios, porque es un misterio, hay cosas que aún no las entiendo, pero al decir, hágase tu voluntad, uno se está entregando a su soberanía. El abandono, no el abandonarse en el mal sentido de la palabra, sino el abandono en las manos del Padre, es la mejor llave de liberación. ¿Por qué? Porque uno ya es como que sus cargas las deja en las manos del Señor. Jesús dijo, venid a mí todos los que están encargados y agobiados, que yo os haré descansar. Y Pedro dice, vamos a echar toda nuestra carga en el Señor, porque Él sostiene de nuestras vidas. Entonces la liberación es eso. Señor, no entiendo lo que me está pasando con mi familia, no entiendo lo que pasa con mis hijos, no entiendo lo que pasa en mi trabajo. A veces no entendemos, porque aún la razón, que tenemos que usarla, es limitada, porque más allá de nuestro pensamiento hay un propósito que es la voluntad de Dios. Si vemos la naturaleza, uno va a una playa, al río, y ve el horizonte, no ve del otro lado Uruguay o el país que esté. Porque el horizonte nuestro es límite, es muy limitado. Avanzamos y el horizonte sigue. Y queremos llegar y no llegamos. Yo me acuerdo cuando era chico, mi tío Moisés tenía una Ciambretta, esas motos que eran de chapa, no como las de ahora que son de plástico. Y yo vivía en Quilmes con él, tenía 6 años, y cuando salía el arcoíris decía, tío, vamos a ver dónde termina el arcoíris. Y mi tío sabía, pero me llevaba igual porque yo quería saber dónde estaba el arcoíris. Y me acuerdo que íbamos con la moto, ahí costeando la rampla de... ¿Rampla se dice rampla? Bueno, Rampa. La rampla. Bueno, la orilla del río, de Quilmes. Y me acuerdo que le dábamos con la Ciambretta y nunca llegamos al final del arcoíris. Entonces, de grande me di cuenta que había cosas que van más allá de nuestro razonamiento, ¿no? Puse el ojo, como hay una canción de Joan Manuel que dice, puse rumbo al horizonte y por nada me entretuve, ansioso por llegar por allá donde el agua se junta con las nubes. Miren qué poesía, ¿no? Tendría que ser acá. Es así, el horizonte está al alcance y al mismo tiempo está lejos, porque la creación es un misterio. ¿O acaso ustedes dos se pensaban hace 3 años que se iban a conocer acá? No. Yo tampoco pensé que iba a conocer acá a la gurisita. Porque Dios tiene sus cosas. Amén. Y uno dice, ¡qué casualidad! No, hay una causa, hay un efecto, hay un movimiento de parte de Dios. Pero no en el sentido que somos títeres que nos maneja como quiere, porque Él no es un titiritero. Él es padre, es madre, es compañero, hermano, amigo, es la persona que nos da la libertad. Pero siempre tenemos nosotros la última palabra. Podemos decir, hágase tu voluntad o hago mi voluntad, como decía Frank Sinatra, a mi manera. Cuando vivo a mi manera, así me va. Pero cuando vivo a la manera de Dios, las cosas cambian. Amén. Voy a resumir con una palabra bien lunfarda. Pablo no arrugó, no dijo, por más consejos buenos que me den, no me voy a exponer a lo que Dios tiene planeado para mí. ¿Y qué era Pablo? Un hombre. No era un Dios, era un hombre. Pero, como dicen los chicos, las tenía claras. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿la tenemos clara? ¿Vamos a orar? Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Esta palabra que acabamos de leer del libro de los Hechos, capítulo 21, donde nos narra una vez más la osadía de un hombre enamorado de ti, Señor, que llegó a decir, tengo poco hacia mi persona comparado a lo que es Cristo Jesús. Amén.
Señor, entre un mundo autosuficiente, ególatra, donde busca placeres solamente en lo material, ayúdanos a entender que hay cosas que trascienden. Que lo más importante, Señor, es la vida que mora en nuestro corazón, que es la tuya, Señor. Que tenemos la chispa de la creación, que somos imagen y semejanza a lo que vos hiciste en nosotros. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, nuestro proyecto, como cantábamos hoy, los sueños. Queremos enamorarnos, Señor. Y perdonarnos por las veces que hicimos nuestra voluntad y la seguiremos haciendo, porque somos humanos, somos seres limitados, frágiles. Ayúdanos, Señor, a entender que tu voluntad es más allá de un entendimiento, que no pasa, Señor, por una ecuación, una reflexión matemáticas. Pasa por una soberanía que no la podemos entender, que no es tangible, que no la podemos tocar, que no la podemos, Señor, abrazar, que es una percepción del alma donde nos dice por dónde tenemos que caminar, Señor. Gracias por tu voluntad. Gracias aunque no la entiendo. Gracias por los momentos difíciles, porque me han ayudado a madurar, Señor. Gracias por las veces que nos sacaste de un lugar con un propósito mejor. Gracias incluso por esos trabajos que perdimos, porque hemos recibido algo mejor. Señor, en el momento difícil, como dice el refrán, el árbol no nos deja ver el bosque. Pero hay un bosque de esperanza detrás de ese árbol. Y eres tú, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad. Dice el Salmo 143. Enséñanos a hacer tu voluntad. Tú eres nuestro Dios y que tu buen espíritu nos guíe por senda de rectitud, Señor. Gracias por todo. Amén, Señor. Amén.